Perú es una economía que en los últimos 18 años viene con tasas de inflación 3-4%, incluso menores, y que viene también con tasa de crecimiento del orden del 3%, 4% anual los últimos 15 o 18 años. Sin embargo, tiene una situación política de fragmentación terrible y una situación social que cada tanto desborda. Y obviamente también está sufriendo en este momento el impacto de los precios internacionales vía shock de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso empieza a generar todavía más malestar en medio de denuncias cruzadas desde el punto de vista político y social. Ahí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Te escuchaba atentamente y como toda crisis social empieza por el bolsillo, ¿no? En los últimos días, para darte un ejemplo de lo que es la crisis económica aquí en el Perú, la gasolina aumentó un 30% de un saque, de un momento al otro. Para una economía con relativa estabilidad, como era la peruana hasta hace unos días, esto fue un impacto brutal. ¿Por qué? Porque la gasolina aquí hace aumentar todos los precios. Por ejemplo, un producto básico como el arroz para la alimentación peruana está cerca de aumentar un 40% en estos días. Por lo tanto, la gente le dice al presidente Pedro Castillo, usted llegó al poder con las banderas de que nos iba a cuidar los bolsillos, de que iba a estar a nuestro lado. No puede decirnos que no puede hacer nada ahora por la guerra en Ucrania. Haga algo. Allí radica entonces la posibilidad de que hoy tengamos una crisis total en el Perú, que no sepamos fehacientemente cuánto puede durar el mandato de Castillo, y estamos a las puertas, Maxi, mañana de una manifestación que puede ser tan cruenta y violenta como lo que dejó la del martes, con estos vestigios, con estos restos. Fíjense, este es el Ministerio Público Fiscal, aquí sobre la avenida Abancay. Todos estos piedrazos, estos impactos, estos destrozos se dieron una vez que salió la población que está en contra del gobierno a responderle a Castillo por el toque de queda. Así quedó este edificio, que es uno de los más importantes aquí en la capital peruana. Está custodiado por la policía, pero también, si tenemos un minuto más, Maxi, vamos a dar la vuelta caminando por la vereda de este edificio para mostrarte que no solamente está la policía custodiando las calles de Lima, sino también el ejército. Ha dado la orden el Ministerio del Interior de la Nación de establecer el estado de emergencia. ¿Qué significa esto? Que si hay algún tipo de disturbio, de corte de calle, aquí el concepto de piquete no existe en las calles limeñas. No existe el piquete, no hay cortes de calles. Hay manifestaciones, hay avenidas que se disponen para manifestarse y hay plazas dispuestas para ello. Es un orden para la protesta. Sin embargo, si hubiera algún tipo de disturbio, de corte, el ejército y la policía actúan de inmediato, sin orden del Poder Ejecutivo. Fíjense, allí tenemos una fila, una hilera de personal del Ejército Nacional del Perú custodiando justamente uno de los costados de este Ministerio Público Fiscal. Así aquí como en otros edificios de la capital peruana. Y fíjense también los vidrios de este lateral del edificio totalmente rotos, reitero, por esta manifestación del martes pasado en respuesta al toque de queda, que se puede repetir el día de mañana, porque ya está convocada una marcha a la Plaza San Martín, aquí también en el centro del Perú, que puede ser determinante para el futuro inmediato del presidente Castillo. Así se vive hoy en el Perú, así se vive hoy en la capital, en Lima y también en el interior, donde sigue habiendo disturbios, pero con esta salvedad que reitero, si hay incidentes graves, el ejército y la policía tienen la orden tácita de actuar de inmediato. A ver, Gabriel, esperamos un segundito. ¿Cómo interpretás, Gustavo, esto? Ahora vamos a repasar. Todos los países están tomando medidas de emergencia en medio del impacto, el shock de los precios de la energía, de combustibles y de alimentos, ¿no? En Chile, en Perú, en México, en Brasil. En general lo que hacen es bajar impuestos para tratar de abaratar ciertos precios, ¿no? La Argentina está en una situación muy delicada porque está maniatado en medio de la inestabilidad macro. Partimos una inflación del 50%. Estos países se le ha disparado la inflación a casi el 10%.
o un poquito más, desde 3% de inflación anual. Y aún así empiezan a tener crisis, ¿no? El desborde, la fragmentación política, la calle y demás. ¿Qué crees que está pasando ahí cuando en la Argentina vemos un gobierno que está bombardeado dentro de su propio espacio político? Obviamente hay una inflación que está licuando todo, pero como que nos hemos acostumbrado a mantener una crisis controlada, ¿no? Una crisis que no derrama en el sistema político. Nadie teme, digamos, que Alberto Fernández no pueda concluir su mandato. Hay un politólogo muy prestigioso, Pérez Liñán, que sacó un libro respecto a casos como el de Perú y dice, la ecuación es muy sencilla. Si vos tenés un Congreso o un Parlamento fragmentado y calles movilizadas, es decir, un partido de gobierno que no tiene control parlamentario con movilización popular, y suenan las campanas por el presidente, se abre juicio político, etc. Es el caso típico de Perú. Tiene un Congreso hiperfragmentado y además una figura jurídica muy difusa como la incapacidad moral que habilita para que cualquier presidente pueda ser tumbado. Sí, que en Perú no es un tema de crisis económica, Maxi. Vos No, está claro. Los indicadores, es una crisis política más allá de la cuestión económica, Sí. es netamente política. Incomparable con Argentina. No, pero hay un elemento. Hay un elemento. Perú viene con una crisis política terrible Sí. en los últimos 2 o 3 años. Más. Más Claro, atrás. claro, pero ahora está contando Gabriel, lo acaba de contar ahí, que subió 30% el combustible. Perú tiene una situación social que pese al crecimiento, yo dije que Perú viene creciendo 18 años consecutivos al 3% promedio anual con tasa de inflación abajo del 3% anual. Y sin embargo tiene una situación social muy compleja. Cuando reciben este shock externo, en Colombia explotó todo porque hubo un aumento de un impuesto. En Chile explotó todo porque querían aumentar la tarifa de colectivos. Acá lo que está contando Gabriel, vos decís que la situación donde Castillo está en la mira, digamos, porque no tiene caudal político propio, hay una gran fragmentación política, se complejiza todavía más por esto que está sucediendo por el impacto de la crisis de Ucrania, digamos. Lo que contabas, aumenta 30% el combustible y hay una aceleración fuerte también de los alimentos. Los alimentos... Sí, pero no es la principal causa, Maxi, en Perú. Pero a ver, porque lo cuente Gabriel, que está ahí. ¿Está bien? Gabriel. El estallido tiene que ver con ciertos factores que tienen el matiz político, porque aquí recordemos que Castillo asume con un escueto margen respecto de las elecciones que en julio de 2021 le dieron la presidencia de la Nación. Hay una enorme población que estaría llegando a la mitad, en términos electorales, que está en contra de Castillo. Claro. Ahora, Castillo llega con las banderas de que va a cuidar los bolsillos de la gente. Ahora, el propio votante de Castillo, ¿qué le dice hoy? Me está aumentando la gasolina, me aumenta el arroz. El primer ministro, el jefe de gabinete, que sería para nosotros, le dice a la gente, aumenta el pollo, vaya a comer pescado. Y automáticamente le aumentan el pescado. Es decir, todas esas situaciones a la gente la saca de sus casillas y por eso es que sale a la calle. Ahora, haciendo esta salvedad, hay muchos sectores que justamente se aprovechan de esta situación, aquí nos han comentado en el Perú, y que estas manifestaciones que estamos viendo con estos vestigios, con estos rastros de tanta violencia, dicen, ahí hubo infiltrados, hay gente que está saliendo a la calle, aprovechando el descontento generalizado, ¿para qué? Para mellar más el poder de Castillo a partir de la violencia generalizada en las calles. Recordemos que hubo una víctima fatal el martes, 19 años, en Ica. Ayer se pasearon con el ataúd los manifestantes por las calles de Ica. Es una imagen muy impactante. Realmente estamos en una tensión constante que tiene que ver con un conflicto político, pero que estalla por la situación económica que se está dando en estos días. Reitero, un aumento del 30% en cuestión de días del combustible, 40% en el arroz. Otro porcentaje similar en los alimentos básicos de la canasta básica. Para una economía estable, para la mayoría de la gente, como vemos, si hacemos un paneo, no derrocha salarialmente, es decir, que no tiene capacidad de ahorro, que vive en el día a día, que se la rebusca con changas, muchos de esos, es un impacto fortísimo en el bolsillo. ¿Cómo no va a salir a la calle con un gobierno que les está diciendo, y no podemos hacer nada? Es por la guerra en Ucrania. No, señor, le dicen. Usted tiene que hacer algo porque por algo lo votamos. Bueno, fíjate qué interesante lo que estás contando, porque es también la preocupación, insisto, todos los países de la región, salvo Venezuela y la Argentina,
vienen en un periodo largo de crecimiento económico con baja inflación. Pero este shock externo está generando, ahora van a ver las medidas que están tomando todos los países, que tienen margen para tomar, un shock externo muy grande en dos puntos claves, combustible y alimento. En Brasil también hay un problema enorme con el aumento del precio del arroz. La inflación de alimento en Brasil está en el 20% anual, que para los brasileños es un drama, por eso Bolsonaro está peleándose con su ministro de Economía porque quiere poner plata en la calle. Quiere urgentemente, vienen las elecciones, quiere poner plata en la calle y quiere de alguna manera compensar el impacto sobre la canasta alimentaria. Ahora, lo que te preguntaba, Gustavo, es, más allá de que es evidente la fragmentación política en Perú, ¿cómo es que la Argentina, que tiene una situación de base mucho peor en términos de inflación, 4 años de recesión largos y demás, no estalla socialmente? Por la Y inversión. políticamente se dan el lujo en el oficialismo de estar peleándose entre ellos. Bueno, me parece que lo que explica eso, comparado regionalmente, es la enorme inversión en contención a los sectores más vulnerables que se destina a la Argentina. El porcentaje, vos lo sabés muy bien, tanto para los niños vía la asignación universal como los adultos mayores, más los programas Trabajar. Eso no tiene prácticamente equivalente en América Latina en porcentaje del producto. Ahora, la situación local de cada país varía, pero también hay que anotar un hecho regional y yo te diría muy epocal. De las 7 elecciones presidenciales que hubo en América Latina desde el 2020 hasta acá, perdieron todos los oficialismos. No importa si el oficialismo es de centro, de izquierda o de derecha. Ser oficialista es perder. Eso te manifiesta que hay un malestar estructural, en parte fruto de la pandemia, que ahora está anabolizado por esta crisis económica que se da en el mundo a partir de la inflación generada, digamos, entre otras cosas, o anabolizada por la guerra de Ucrania con Rusia. Gabriel, cerrás desde allá. Simplemente, antes de cerrar, el otro tema que quería ver con mucha atención es lo que le pasa a gobiernos como el de Castillo. Castillo era un maestro rural. Así es. De orientación comunista, digamos. Venía venía de la izquierda. De la izquierda o de la extrema izquierda. Lo que le sucede a los gobiernos que vienen de esa extracción social o política y que vienen con el mandato justamente de mejorar la distribución, la situación económica, los ingresos y demás. Y como comentaba Gabriel, bueno, lo que está ocurriendo ahora en Perú, pero también en todos los países de la región, es que el shock de alimentos y energía genera un jaque a los sectores populares. Ojo que lo mismo le pasa a Boric. Boric acaba de asumir hace apenas un mes en Chile y en las encuestas, y esto no es de las encuestas de la oposición, sino de encuestas que son bastante objetivas, que se siguen como termómetro, hay una declinación muy fuerte de su imagen, básicamente porque también en Chile están sufriendo el impacto muy fuerte del precio de los alimentos y del combustible. Y obviamente Boric, ¿qué va a hacer? Hace un mes que está en el gobierno, pero en todo caso la factura siempre termina en cabeza del que está gobernando. Sí, a lo mejor se me ocurre escuchándote otro elemento que diferencia el porqué de la Argentina respecto de Perú y respecto de Chile. Creo que allá los establishments económicos son mucho más compactos que acá. Entonces hay como determinados jaques que en Perú, por ejemplo, no se pueden hacer. Es decir, el poder económico es muy fuerte respecto a los muchos presidentes que se han sucedido en los últimos años. Y hay determinadas cuestiones que están como fuera de toda discusión. Es muy difícil allí establecer algún tipo de gravamen particular o de reforma tributaria, como a lo mejor todavía se hace en la Argentina, para bien o para mal. Ahora, hoy fue la inflación en Perú, pero podría haber sido cualquier excusa porque el origen, y créeme Maxi que he estado hace poco en Perú y laburo en proyectos ahí, el origen del conflicto es político, es como si Castel es elegido presidente en Argentina. Digo, puede haber sido ahora por una cuestión de inflación, por una cuestión de crisis económica que no hay si la comparamos a lo que es la crisis nuestra. Hay un tema político muy de fondo que es lo que produce la poca sustentabilidad. Pero echaron a un presidente por corrupción. Claro. Hubo una elección, pero venimos contando toda la digamos, cómo fue que se llegó en los últimos 3 años pero no es que están factor... en esta situación por un tema de crisis económica, dejar eso un poco en claro, que hay una crisis política que excede lo económico en Perú. Hace 3 años
cuando ocurrió la renuncia y la destitución del presidente por un hecho de corrupción, cuando Sí. Perú crecía al 4% anual, con 2% de inflación, estaba por debajo de la inflación de Chile o del resto de los países de la región, era netamente político, porque no pasaba nada en Perú desde el punto de vista de la dinámica de los últimos 18 años, salvo la desigualdad social, que lo mismo que en Chile, no se corrigió. Pero hoy lo que está contando Gabriel es que el detonante, la chispa que enciende el polvorín político que hay en Perú, es lo que está pasando en todos los países de la región. De lo cual Argentina es una anomalía porque Argentina ya viene en los últimos 4 años con recesión. No hay país en Latinoamérica, salvo Venezuela, que desde el 2018 está con recesión y 50% de inflación. No hay país en Latinoamérica, salvo Venezuela. Es la Argentina la que lidera las crisis económicas de la región. Y sin embargo, vemos que lo eligieron a Alberto Fernández, le bajaron el pulgar y optaron por la oposición. Se está discutiendo cuál es el recambio en el 2023. Se dan el lujo de pelearse dentro del oficialismo porque consideran que Hay que las ver cuánto instituciones dura eso, son, Maxi. son muy Bueno, sólidas. lo que pasa es que la sombra del 2001 en la Argentina fue determinante. Entonces, es decir, lo que tuvo el impacto del derrumbe de la convertibilidad en la Argentina y todos sus efectos políticos, hace que hoy, con estos indicadores malísimos que vos señalás, todos hagan un esfuerzo para que eso no suceda. Claro. Porque saben que es un fantasma que si toma cuerpo no sabemos Bueno, dónde pero termina. por eso, dicho en otros términos, a ver si se entiende lo que quiero decir y a ver si entiende nuestra dirigencia política lo que estamos analizando. La Argentina viene en una crisis macroeconómica con problemas de fondo que el acuerdo con el fondo no va a solucionar. Lo único que va a hacer es tratar de alejarte del escenario de crisis total, es decir, de espiralización de todo. Ahora, encima de eso tenemos un shock externo muy fuerte que está pegando y que en la Argentina la lleva de que la inflación de alimentos no sea 20% como en Brasil, sino que sea 60%, 65%. Y en medio de todo eso, el oficialismo está discutiendo a cielo abierto su interna. A ver si entendemos. O la tienen muy clara de que la situación social en la Argentina y política no estalla, o son unos irresponsables totales. Eso es lo que quiero decir. Sí, no sé yo si creo se que- entiende. Porque en el resto de los países, aún los países más estables de la región, están todos viendo cómo no echan más nafta al fuego. Están todos viendo cómo tratan de, con una macroeconomía mucho más sólida, como es el caso de Brasil, por ejemplo, están viendo cómo tratan de aplacar la situación económica y no generar más ruido o más disturbio desde el punto de vista político y social.